noches. Agradecemos su asistencia a la charla del día de hoy, cómo hacer una rotación médica en Chile siendo estudiante de medicina. En la noche de hoy nos acompaña María Paula Gómez Bueno. Ella es egresada de medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Ella se graduó como médica cirujana y actualmente es residente de urología de primer año en la Universidad del Valle. Tiene amplia experiencia, ha presentado temas de investigación, pósters, tiene publicaciones en revistas y demás. Y bueno, quien les habla esta noche, Michael Sarmiento, yo soy el asesor de internacionalización de la Facultad de Medicina y el objetivo es que hoy conozcamos cómo fue la experiencia de María Paula haciendo una rotación médica en Chile y poder indagar un poco más de cuáles son esas cuestiones que podemos tener en cuenta en un proceso de movilidad. María Paula, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, Michael, por la invitación hoy. Gracias a ti. Y bueno, antes de darle el paso a María Paula para que nos cuente sobre la experiencia, sí es importante definir qué es una movilidad saliente. Y nosotros entendemos que una movilidad es cualquier movimiento temporal de estudiantes de la universidad, en este caso de la Facultad de Medicina, para realizar actividades académicas en otro tipo de instituciones. Pueden ser universidades, entidades gubernamentales, centros de investigación, empresa pública y privada, hospitales, etc. El objetivo de estas actividades es que se puedan hacer avance en estudios, avance en las actividades que se desarrollan en el marco de los estudios y que puedan ser homologadas en el plan de estudios de lo que cursa actualmente el estudiante. Este proceso tiene 3 etapas, tiene la fase del antes, durante y el después. Y en esta primera sección de la charla, nosotros vamos a hablar de la fase del antes. ¿Qué es la fase del antes? Todas las actividades que pueden iniciar desde que un estudiante le surge esa inquietud de hacer movilidad saliente hasta que recibe una aceptación definitiva por parte de la institución de destino. Esa es la fase del antes y es en esta etapa, María Paula, en la cual nos vamos a concentrar en la noche de hoy. Entonces, bueno, voy a iniciar con una serie de preguntas para las personas que nos acompañan. Les voy a pedir que por favor dejen sus preguntas en el chat. Yo las iré recopilando para formularlas hacia el final de la sesión. María Paula, ¿por qué Chile? Bueno, digamos que una de las razones más importantes para haber buscado una movilidad en Chile fue el ranking de las universidades, el QS. Busqué en ese momento para el 2017, mediados del 2017, cuáles eran las universidades en América Latina que tenían la mejor calificación. En ese momento, la Universidad Católica, como hasta ahora, sigue siendo la número 1, incluso por encima de la Universidad de Campiñas, de la Universidad Autónoma de México y de la de Sao Paulo. Y digamos que con base en eso empecé a hacer la búsqueda un poco ya más específica respecto a si dentro de la universidad podía o no podía hacer el internado que yo quería hacer en ese momento, que era urología. Esa fue una razón muy importante, por no decir que la principal, para escoger Chile. Y lo segundo, quería conocer muy puntualmente un país en invierno y pensé que allá podría ser, digamos, esta oportunidad. Y después fue que ya empecé a ver si me coincidían los tiempos, pero pues esas fueron como 2 razones importantes. Perfecto, María Paula. ¿En qué momento en el tiempo hiciste esta movilidad y cuánto tiempo duró la movilidad que hiciste en urología? Yo estuve 2 meses, exactamente me fui el primero de julio y estuve regresando a Colombia el 31 de agosto. 2 meses exactos estuve allá, haciendo la rotación. Bien, ¿y esto fue en qué año? Eso fue en 2018, julio y agosto del 2018. Perfecto. ¿Esta rotación que hiciste de urología se da en el marco del internado electivo o fue el internado rotatorio? En el marco del internado electivo, nosotros tenemos la opción de hacer pues el internado rotatorio en varios puntos de Colombia en ese momento y el electivo
también uno puede casi que elegir, escoger dónde puede hacer sus distintas rotaciones y acomodarlo respecto a allá lo que uno quiera, como uno quiera enfocarse. Perfecto. ¿Cómo cuadrar eso, no? Porque, pues claramente tú tenías que hacer un proceso de inducción, el alistamiento propio de una movilidad que inicia el 1 de julio y terminas el 31 de agosto y en teoría el 1 de septiembre deberías estar acá en Colombia iniciando tu segunda, bueno, sí, la segunda rotación del internado para que este no se vaya a correr y en consecuencia pues tú te puedas graduar. ¿Cómo hiciste para manejar ese tema de los tiempos? Sí, digamos que el tema de los tiempos es algo que requirió en ese momento mucha planificación. El proceso lo comencé más o menos en julio del 2017. Ahí empecé a pensar y a tener la idea de tal vez hacer una rotación afuera en el internado. Digamos que eso fue el inicio, ¿sí? Como el deseo, y empecé a tener eso en mente, julio del 2017. Entre julio y agosto del 2017 eh, empecé a hacer la búsqueda, digo, como a decidir, a pensar económicamente si lo podía hacer, qué facilidades, cuáles eran los pros y los contras de empezar, pues, solicitar esto y como tener la idea en la mente. Eso fue más o menos en esos 2 meses y empecé a enviar correos. Entonces, sabía que debía tener para el momento del internado, con el tema de internado rotatorio especial, un plan A y un plan B, ¿cierto? El plan A donde me aceptaran la movilidad y el plan B donde donde no tuviera la aceptación, para así hacer la solicitud ante la facultad y poder cuadrar los tiempos del internado. Perfecto. Eh, Hay algo que tú mencionas que me llama mucho la atención y es la antelación, ¿no? Que es una recomendación para las personas que nos escuchan y es que la tasa de éxito de un proceso de movilidad saliente, independientemente si sea local, nacional o internacional, va a depender muchísimo de la antelación con la que se inicie este proceso. Noten que aquí en la presentación hablamos desde que a mí se me ocurre hacer movilidad, desde que yo me entero que puedo hacer movilidad y empiezo a indagar hasta la aceptación definitiva, pero eso es un periodo de tiempo muy largo porque dependemos de la información. María Paula lo acaba de mencionar, tuvo que pensar en su plan A, un plan B, que esa es siempre la recomendación que damos. ¿Qué pasa si no hubieran aceptado en la Católica de Chile? Pues la idea es que yo pueda rotar en urología, como en el caso de ella. Entonces, ¿qué otras alternativas o cómo voy a actuar? Y adicionalmente el tiempo, que son dos cosas que me parecen muy importantes en este punto. María Paula, viene otro tema que siempre es uno de los más importantes cuando se hace movilidad, y es que si uno hace movilidad en el extranjero, tiene que pensar en la financiación, que es lo que estamos viendo acá en la diapositiva, los rubros asociados a la movilidad saliente, pero también el tema del idioma. Entiendo que el tema del idioma, por ser Latinoamérica, pues nos facilita esa movilidad, no tengo que pensar en aprender otro idioma ni certificarlo internacionalmente. Pero aquí en pantalla estamos viendo algunos rubros. Me gustaría conocer si nos devolviéramos en el tiempo, 2018, tú haciendo el alistamiento presupuestal, ¿cómo fue esa dinámica? ¿Cómo hiciste para financiarte? ¿Qué alternativas encontraste? ¿Cómo hiciste un presupuesto para que pudieses estar tranquila esos 2 meses en Chile? Ya, bueno, digamos que en el tema de los presupuestos y también de elección de la universidad, es muy importante ver cuáles son los convenios de la universidad respecto al pago de la matrícula. En ese momento, la Universidad Católica tenía un convenio para pues, eximirnos de la matrícula o de un pago por esta rotación, que otras universidades sí lo podían en ese momento estar exigiendo, que es un pago en dólares, en algunos casos es costoso. Eso debe ser otro factor para que pues, uno tenga en cuenta al momento de elegir una rotación internacional. No tenía costo para nosotros. No sé si en este momento ya tú nos corriges ahora si tenga algún costo para la Universidad Nacional. Entonces, ese costo de la pasantía no lo iba a tener. Y sí hay que empezar a hacerse un presupuesto de cuánto más o menos puedes gastar en ese país. En Chile, para nosotros es digamos, bastante caro
es muy costoso. Un ejemplo, una botella de agua allá cuesta 5.000 pesos colombianos, o en ese momento costaba 5.000 pesos colombianos, una botella de agua normal, de personal. Entonces, el costo de las cosas influye también en cuánto presupuesto es pensar de lo que te vas a gastar allá. Ropa. Como yo iba a hacer una movilidad en invierno, obviamente ya en el momento de la aceptación ya sabía que tenía que invertir en ropa de invierno, zapatos obviamente de invierno, entonces es otro factor más a considerar de los presupuestos que debes planearte. Respecto al pasaporte, yo ya lo tenía, entonces pues no tuve que en ese momento inmediatamente sacarlo, pero eso está alrededor de, no sé, 170.000 pesos, 190.000 pesos más o menos. Visa. Para Chile en un tiempo menor a 3 meses, creo, no te exigían visa, podías entrar como turista. Entonces no tuve que solicitar la visa, mi visa de estudiante. Con la universidad y con la carta de aceptación es muy fácil que den la visa de estudiante. Entonces no hubiese habido problema con las cartas que pues ya más adelante vamos a mencionar que ya te da la ORI. Y ese costo pues sí es muy variable y depende del país y del tiempo que uno vaya a estar, es algo que se debe tener en cuenta. Respecto a tiquetes, más o menos fueron, eh, de lo que recuerdo fueron como $600 ida y vuelta, los traté de comprar en el tiempo que pues apenas obtuve la respuesta, compré los tiquetes ida y vuelta. Y los gastos de manutención sí fueron alrededor más o menos para esos 2 meses, de unos 1.300 a $1.500 en todo lo que, pues, tanto la vivienda como los transportes allá dentro de la ciudad, y la alimentación, que pues era costosa. Pero dentro del hospital, digamos que uno podía tener acceso a un almuerzo, había que pagarlo, pero era más económico. Perfecto. Una pregunta aquí importante y es, cuando tú tomaste esos $4.500, entiendo, fue por los 2 meses, ¿cierto? No, fueron más o menos $1.500, Perdón. sí, por los 2 meses. Dólar de ese momento, ¿no? Más o menos. Perfecto. ¿Qué resultó más favorable en tu caso? Digamos que dónde me hospedo, cerca al hospital donde hago la práctica, un poquito más alejado y tomo transporte público, ¿cómo fue ese tema? Santiago es una ciudad grande, es una ciudad bastante grande, tiene menos población que la de Bogotá, pero es grande a su vez y está dividido en comunas, como en localidades o comunas. La universidad está ubicada en una comuna que tiende, el hospital y la universidad están ubicados en una parte de Chile donde empieza la parte de Play, como la parte más costosa, por decirlo así. Entonces, vivir cerca de la universidad era un poco más costoso. Sin embargo, yo tuve que, pues digamos que por razones personales, vivir en 3 sitios distintos en esos 2 meses. Me ayudó a conocer la ciudad. En el primero, que vivía un poco más lejos, me movilizaba en el metro y pues era más económico vivir en ese sector. Ya después estuve viviendo en otro punto de la ciudad en el que me podía ir a pie, que era cerca, era mucho más costoso. Y después viví en uno que también tenía que tomar metro y era como algo intermedio, entre no tan costoso, pero igual una parte bien y algo más económico. Entonces que eso es algo en lo que pues uno debe ver, no sé, si hay personas que les guste vivir o tengan la facilidad de vivir muy cerca, y también depende de la ubicación del sitio donde vayan a rotar. Entonces, pues yo no tenía problema en tomar el transporte masivo de allá, que funciona muy bien. Bien. En ese sentido, digamos que la elección del sitio donde tú ibas a llegar, el primer sitio donde te hospedaste, hiciste una búsqueda a través de alguna plataforma en su momento, ¿cómo encontraste ese sitio donde llegar? Sí, encontrar el sitio. Bueno, inicialmente estuve donde unos conocidos con los que pude estar unas semanas mientras encontraba ya al momento de poder ir a ver los lugares. ¿Por qué? Porque si bien existen páginas a través de Facebook donde puedes ver arriendos múltiples y de todos los estilos, eh,
Los sitios no son o el sitio, si tú no lo conoces, no te ubicas muy bien no conoces la ciudad, tienes que saber qué tan seguro o inseguro es y los costos, el tema de costos. Obviamente allá es mucho más costoso alquilar y rentar una habitación. Entonces, yo preferí el momento de poder ir a verlo para conseguir allá algo ya que con lo que me sintiera cómoda. Perfecto. En la vida de residente es posible pensar en que uno podría llegar y cocinar o preparar sus propios alimentos o esa dinámica es muy difícil. Sí, de hecho yo lo hacía, obviamente desayunos y cenas, sí trataba de cocinarlos y prepararlos. Allá, como te digo, es muy costoso poder comprar, pues comprar algo con comida como acá, no sé, que sales de turno y compras algo, no, se te convierte en dos, tres, y hacer eso los 7 días de la semana era algo que obviamente me iba a duplicar o triplicar el sostenimiento de esos 2 meses. Entonces sí había que, yo preparaba lo que era desayunos y cenas y el almuerzo sí trataba de comprarlo fuera de, pues en la universidad, en el hospital. Perfecto. Hay una cosa importante que tú mencionas y quisiera hacer un pequeño énfasis para nuestra audiencia y es que dentro de los rubros que ustedes ven acá, eh, no hay una, María Paula nos comparte su experiencia en ese momento del tiempo, sin embargo hoy en día las condiciones pueden que sean distintas para la misma universidad, entonces la idea es que se haga un ejercicio muy similar basados en lo que nos cuenta María Paula, esas cosas de que es mejor ir a ver coincido completamente, si la primera vez que uno viaja a la ciudad y uno no sabe, puede ser el apartamento muy bonito en fotos, pero puede ser un sector de pronto no tan chévere. Entonces, todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta y reitero lo que tú mencionas al inicio. El hacer el proceso con la antelación del caso permite que uno pueda tener tiempo suficiente para hacer las cosas con un poco más de calma. Eh, Hay algo acá en este nuestro listado de los rubros, que es ese seguro médico internacional. El objetivo es que uno esté cubierto. Muchas veces cuando uno hace movilidad, pues uno no espera tener accidentes, ni enfermarse, ni que pase nada. Pero el que uno lo desee no significa que no pueda pasar. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue esa experiencia buscando un seguro médico internacional? Si recuerdas cuánto pagaste en su momento. Y ya les cuento a todos por qué tiene un asterisco para, eh, para darles una información actualizada. María Paula. Sí, no recuerdo muy bien el valor en ese momento del seguro que yo adquirí, pero estoy segura que no fue más allá de los 400.000 pesos por esos 2 meses. Busqué un seguro que me estuve muy segura en el momento en el que busqué que ese seguro me iba a cubrir Chile. Eso es algo muy puntual que uno se debe fijar cuál país de todos es los que cubre, porque a veces ellos tienen sus excepciones o cubren solamente unas áreas del mundo y otras no las cubre. Es muy importante tener en cuenta eso. Y lo otro, qué tanto te va a cubrir y cuánto es el monto en dólares de lesiones de lo que te va a cubrir, si te va a cubrir no hospitalizaciones y accidentes. Yo tuve Perfecto. allá, de hecho, un esguince de tobillo durante la práctica hospitalaria y pues por el seguro médico, digamos que había adquirido, sí lo pude hacer. Bueno, menos mal. Aquí quiero hacer dos notaciones importantes. La primera, eso que tú mencionas es un caso frecuente y algunos estudiantes compran un seguro médico que de pronto es económico respecto a otros, pero cuando miran la letra pequeña no incluye la ciudad donde van. Importante. Y lo segundo es que aquí el seguro médico tiene un asterisco porque desde hace unos años la Universidad Nacional viene apoyando a los estudiantes que hacen movilidad saliente internacional con un rubro de más o menos 450.000 pesos en, si demuestran que viajaron y que compraron un seguro médico. La idea es que el seguro médico sea de autonomía y decisión del estudiante, pero que sí sea de amplia cobertura y incluya algunos elementos de lo que María Paula menciona. No me imagino María Paula en pleno viaje teniendo que preocuparse por un tema económico y de salud, pues sabiendo que tiene una cuestión médica que no da espera y pues que necesita ser tratada. Entonces, bueno, no sabía ese detalle, espero que no haya Y, sido muy grave. y pues a veces estos seguros internacionales funcionan como un retroactivo. Entonces, en ese momento yo tuve que pagar en el mismo hospital donde rotaba.
pues la valoración de urgencias, la radiografía, la valoración con el especialista, porque allá de una vez te valora es el ortopedista, y la inmovilización, que allá es una bota muy costosa. Todo eso fue más o menos 700.000 pesos colombianos en un momento, de momento, que eso hacía parte de los gastos que tú tienes ahí como imprevistos. Yo lo tenía disponible y lo pagué en ese momento, ya, porque el proceso con ellos, con el seguro, era que me enviaban como a otro hospital, tenía que ir a valoración. Obviamente yo no tenía ni el tiempo ni conocía mucho la ciudad como para irme a otra parte. Entonces simplemente lo que hice fue pagarlo, y después hacer la solicitud del reembolso. No tuve ningún problema. Eso es algo muy importante, ver si te cubre o no te cubre los reembolsos de los eventos. Bien, y de hecho hay otra forma de los seguros médicos internacionales y es que puede ser por convenio. Entonces a veces uno, si tiene algún incidente en Santiago, sé que tengo que marcar hoy en día con WhatsApp o a cierto número celular, uno reporta la situación médica y allí a uno le dicen a dónde debería trasladarse. Entonces es otra forma en la que puede operar un seguro médico. Es importante que el que se seleccione, pues uno tenga claridad de cómo opera. Y muy bien por lo que enlazas, ese es un tema importante. Nosotros recomendamos que sea entre un 20 y un 25% del presupuesto total el que se tenga como imprevistos, porque muchas veces esto puede pasar. ¿Sí? Y el último que estamos viendo aquí en pantalla son otros rubros asociados. Entonces quiero recordar que María Paula al inicio dijo, pues existía convenio, pero si no existió convenio, pues probablemente esta cuestión me hubiera tocado cancelarla y hubiera salido un poco más costosa. Entonces noten para todos que a pesar de que la Universidad Nacional cuente con convenios, es importante que en el momento en el que yo planee hacer la movilidad, valide si esa actividad académica, hablando específicamente de una rotación médica, puede o no tener algún costo asociado, a pesar de que hayan convenios, porque el convenio no es garantía de que me eximan de cobro. María Paula, bueno, eso está interesantísimo. Ahora vamos a la etapa del durante. O sea, digamos que todo esto fue como la etapa de la planeación, hiciste un proceso de movilidad, que bueno, invito a las demás personas que estén interesadas. Tenemos otras charlas en nuestro canal de YouTube de la Facultad de Medicina sobre cómo es el proceso y el trámite de la movilidad. Pero vamos ya, digamos que María Paula llegó a Chile y empezó su rotación en urología. ¿Con cuánto tiempo de antelación llegaste a Chile? Esta es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿funciona igual? ¿Tuviste que hacer una inducción, presentar unos papeles, te carnetizaron, te dieron un uniforme, usaste el de la Nacional? ¿Cómo fue esa parte un poco más operativa? Ya, ok, listo. Más o menos yo llegué con las rotaciones empezaban los lunes, entonces tenía que presentarme en la universidad el lunes. Yo viajé un sábado, es decir, viajé 2 días antes, porque yo estaba haciendo en ese momento, pues del 1 de junio al 30 de junio, mi rotación en urología en el Hospital Universitario Nacional. Y pues pude cuadrar para que ese último fin de semana, como te digo, sábado, domingo prácticamente, no tuviera que ir a rotación. Ya los profes sabían el caso y pues no hubo ningún inconveniente. Llegué con 2 días antes, de que tenía que presentarme a la universidad, 2 días antes solamente. Respecto al proceso ya propiamente allá de la universidad, el carnet me lo dieron inmediatamente, pues prácticamente como a los 2 o 3 días, dos carnets: el carnet para ingreso al hospital, que es un carnet chip, básicamente donde puedes sí o no, o sea, solamente puedes entrar con eso. Y el otro era un carnet para el acceso a las bibliotecas o a la parte de la universidad como tal, que queda muy cerca, el campus central queda muy cerca al hospital principal de la universidad. Este hospital en el que tú rotaste es algo similar de pronto a lo que nos pasa con el H1N. ¿Podría ser una analogía? Sí, es un hospital universitario. La Universidad Católica es la universidad privada más importante de Chile, y por tanto el hospital, digamos que es un hospital muy grande, con un nivel de complejidad muy alto, con tecnología de punta, y es más o menos así, funciona igual, tienes todos los accesos y tienes urgencias también, tienes todo. Bien, perfecto. Respecto a la expectativa, tú cuando dijiste, bueno, quiero hacer urología afuera, me imagino que tenías una serie
expectativas, mi pregunta es, ¿se cumplieron y por qué? Claro, eh, cuando yo empecé a revisar, cuando yo te dije que escogí la Universidad Católica porque estaba dentro la número uno en el QS de ese momento y sigue siendo, también empecé ya a desglosar puntualmente qué ofrecía el programa de urología, cuánta experiencia tenían ellos en urología y qué tanto impacto tenía la Universidad Católica allá en Chile respecto a urología. Y me empecé a encontrar con cosas muy particulares y es que eran muy buenos en trasplante. Y entre esos yo empecé a investigar un poco más acerca del que iba a ser mi posible director, como el que me aceptó, que fue el doctor Pablo Troncoso, y el equipo de urólogos de ese momento allá y tenían mucha experiencia en trasplante de riñón. Allá los trasplantes de riñón no los hacen los cirujanos de trasplante como acá en Colombia, sino que los hacen propiamente los urólogos y eso fue algo mucho, eso me llamó mucho la atención. Entonces, al empezar a buscar qué tipo de rotación, cómo iba a ser mi rotación allá, ya pude empezar a conversar desde antes de estar allá cómo iba a ser la rotación y cómo se iba a dividir ya mi rotación. Entonces, mi rotación allá ya tuvo eh, un mes de urología pura, o sea, urología general, donde tenía que estar en urgencias, hospitalización, cirugía y consulta externa en un periférico, en un hospital periférico. Y el mes siguiente, las otras 4 semanas, iban a ser 2 semanas de andrología, que acá nosotros en la Universidad Nacional no teníamos esa rotación de andrología en el internado y mucho menos en el pregrado. Y las otras 2 semanas las iba a ver en urología pediátrica con una uróloga pediatra, la doctora Baquedano, que era la presidenta de la Sociedad Chilena de Urología en ese momento. Entonces, desde antes de ya empezar mi rotación, yo ya sabía cómo iba a estar distribuida, cuáles eran los tiempos y cuáles iban a ser mis tutores. El doctor Pablo Marconi es un andrólogo chileno con el que estuve haciendo las otras 2 semanas. Paula, y en la parte operativa, ¿cómo eran los turnos? ¿Cómo fue esa programación en estos 2 meses de la rotación? Yo tenía turnos, como yo era una interna especial, pues porque era internacional, no tenía que hacer turnos fines de semana obligatorios. Entonces mi rotación era solamente de lunes a viernes, ya distribuida pues como en estos tiempos, y no hacía turnos nocturnos, solamente era estar en el día. Entraba aproximadamente a las 7 de la mañana y estaba finalizando dependiendo de pues, en el servicio que estaba, como te digo, vi 3 cosas diferentes. O sea, podía estar saliendo a las 7 de la noche y en otras rotaciones podía estar saliendo tipo 5 o 6 de la tarde. Perfecto. En estas rotaciones, digamos que en la primera que mencionas del mes en el hospital de periférico, ¿tú estabas sola atendiendo un paciente o había un doctor que estaba contigo y tú hacías un acompañamiento como un observership o algo así? ¿Cómo funcionaba esa rotación? Ya, allá siempre estaba con un urólogo, siempre. Siempre estaba en la rotación, en la consulta externa, dentro de la misma consulta con el urólogo, que estaba en ese momento de turno ese día en el periférico. Funcionaba así, Perfecto, siempre estaba con él. No tenía como una consulta al lado independiente, no. Allá, pues mi percepción es que no sueltan o no les sueltan tanto a los internos la parte asistencial como acá que te lanzan un poco antes al ruedo, allá es más limitado, entonces creo que funcionaba así. perfecto. Llegando ya hacia el final de esta rotación, 30-31 de agosto, ¿cómo fue el tema de la calificación o de la retroalimentación? ¿Qué pasó ya hacia esos finales de la movilidad? Ya, bueno, pues hacia el final de la movilidad, si quieres, pues pasar ahorita, no sé si tengas ahí las imágenes. A ver, por Hola. favor. Entonces, bueno, digamos que acá pues en la foto está el del centro es el doctor Marconi, que es el andrólogo que te estaba comentando. Los primeros de la izquierda son 2 internos que estaban haciendo conmigo, pues ellos eran de la Universidad Católica. El que está de bata y haciendo locuras era un residente de 4.º año
y la otra chica que está era una residente de primer año en ese momento, y el de la derecha era el fellow de laparoscopia de urología, que era pues de otra universidad, estaba haciendo el fellow en ese momento ahí. Digamos que se fue, pues no era todo el equipo, solamente fue una foto muy casual. Y a la derecha que está la Universidad Católica, esta es una de las avenidas principales en Chile, y la Universidad Católica queda justo ahí. El hospital queda al lado de la Universidad Católica, es prácticamente al lado, hacen parte como del mismo complejo. Perfecto. Miremos Y la siguiente. la siguiente, sí, yo pude en el final dentro de la misma planeación que logré tener, como te estaba explicando, cuadrar mi semana de vacaciones del internado, que nos correspondía una semana, yo logré cuadrarla al final de agosto. La última semana de agosto me la tomé dentro de mi internado, esa era mi semana de vacaciones, entonces pude viajar al norte de Chile, al desierto de Atacama, estuve en San Pedro de Atacama, estuve prácticamente una semana conociendo la zona norte de Chile, la frontera con Bolivia, la frontera con Argentina, en esa parte, Calama. Entonces fue, digamos que, los beneficios de planearlo con tiempo y de lograr cuadrar eso. Entonces fue una experiencia muy interesante también poder conocer gran parte de Chile. Súper. Y tú mencionas una cosa. Digamos que para nosotros sería transparente si tú estás haciendo tu electivo de 6 meses a través de la escuela con la programación que se hace acá en Bogotá o a nivel nacional, pues que tengas tu derecho a tu semana de vacaciones. No tuviste problemas porque, pues para ellos es que tú vienes 2 meses a hacer urología con nosotros y porque yo debería, diría yo, ¿por qué aceptar una semana de vacaciones? ¿Cómo manejaste eso? Bueno, eso lo manejé desde el inicio. Para ser franca, desde el inicio, al momento que yo hice mi solicitud, los primeros correos, hablemoslo del 2017, donde yo empecé a contactar a la universidad, empecé a contactar allá al departamento de urología propiamente, pregunté con fechas específicas, puedo rotar de tal fecha a tal fecha. Entre esas fechas yo solicité, no sé, te voy a decir una locura, 22 de agosto, ya, es decir, 8 semanas exactas por calendario. Entonces, no tuve ningún problema. Ellos me aceptaron, cuando ya me aceptaron sin problema las fechas exactas que yo había puesto. Entonces, simplemente lo que yo hice es tomarme esa semana de vacaciones arbitrariamente, yo lo decidí, y ya las otras rotaciones del internado especial que cuadré en Bogotá, sí las hice completas, pues el tiempo de rotación que era, porque ya me había tomado mi semana de vacaciones allá. Entonces, fue más o menos así, pero lo planeé con mucho tiempo, es decir, un año antes sin que sucediera. No, y muy bien pensado. Me gusta esta cuestión. No se me hubiera ocurrido. Muy bien. Bueno, María Paula, y digamos que ese 22 de agosto, antes de iniciar tus merecidas vacaciones allá para conocer un poco más de Chile, ¿cómo fue la retroalimentación? O sea, esos últimos días de rotación o al finalizar cada una de estas rotaciones que tú nos contaste, que fueron 3, ¿te retroalimentaban y te calificaban? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, 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 digamos que de entrada, el primer día de la rotación, yo conocí personalmente a mi tutor, el doctor Pablo Troncoso, y él me explicó: tu rotación va a ser así, vas a tener estos parámetros que vas a tener que aprender, prácticamente que eran similares a los de los otros internos que también estaban rotando por urología, vas a tener tales horarios, y no hubo una calificación de cada uno de los tutores propiamente, sino que al final, y tampoco tuve exámenes escritos, al final, el último día también de mi rotación, estuve de nuevo con el doctor Pablo Troncoso, le llevé la carta, pues una nota de calificación propia de allá de la universidad, su formato de calificación. Allá se califican de 1 a 7, 7 siendo el más bueno, 1 siendo, pues digamos, algo insuficiente. Y él me puso la calificación. Supongo que pues obviamente tuvo que hablar con los otros tutores con los que estuve y con los otros docentes con los que estuve. Obviamente en urología, cuando estuve en la parte general, las revistas eran y las diferentes actividades académicas con todos los docentes de la universidad. Entonces supongo que fue algo
de lo que ellos se hablan. Y la calificación ya fue así. ¿Y tú tuviste acceso a calificación antes de regresar a Chile o te Claro, dijeron se la no, habían? y yo me la traje, o sea, eso fue el último día, me entregó mi hoja firmada, sellada, me saqué 7, una felicitación, me dijo que tenía las puertas abiertas en cualquier momento para volver, regresar a hacer otro tipo de rotación allá, o pasantía, o la parte del posgrado en Chile. Súper, María Paula. Y hay una cosa que quiero mencionar acá y es que esa es una de las características de nuestros estudiantes. Siempre dejan esas puertas abiertas para que otros vayan y continúen, digamos que haciendo aportes. Te felicito, muy buena calificación. Sí, completamente, tuve un comportamiento muy bueno de lo que me referían ellos, por fortuna, lo que me decían los docentes y los residentes. Perfecto, súper. Bueno, y hablemos entonces ya en esta última etapa, que es la fase después de la movilidad. Entonces tú ya regresas a Colombia, piensas en ni siquiera tomarte un descansito porque probablemente ya estabas programada en otros sitios de práctica el primer día hábil de septiembre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tú llegaste con tu calificación, ¿qué haces con la calificación para que te la puedan tener en cuenta y homologar para la rotación de los 2 veces? Bueno, antes de que se me olvide, te voy a mencionar ahí algo del durante la rotación, que en parte los resultados los vine a ver después de la rotación. En el tiempo en el que estuve allá, yo pude hacer investigación con la Universidad Católica y con los residentes de ese momento. Enviamos 2 trabajos al Congreso Chileno de Urología que se iba a efectuar en octubre de ese año, y los aceptaron. Entonces, más o menos en octubre de ese año, pues tuvimos como la aceptación de los trabajos, ya los presentaron allá los residentes, yo ya no estaba en Chile, y la charla oral a la que también enviamos solicitud también fue aceptada. Entonces, eso fue algo muy bueno que pude hacer durante la movilidad allá, y es que si tú, no sé, te pones las pilas, la universidad lo permite, y es como participar en eso. Entonces, eso fue algo del después también, que fue otro como de los frutos que se vieron después, incluso de haber finalizado la rotación allá. Oye, muy interesante. O sea, se nota que le sacaste el mayor provecho a esta movilidad. Súper. Sí. Bueno, y la calificación, entonces, bueno, llegaste a Colombia y esa calificación que te entregaron allá, ¿cuál fue el proceso para homologar? Entonces ya yo estuve con la calificación en la facultad, en la parte con Paola en ese momento, que pues era la que estaba en el programa de internacionalización de la facultad, y con la secretaria que nos coordinaba a nosotros las rotaciones del internado. Eso no recuerdo, pero había como un formato para homologación, no estoy muy segura de eso, pero sí había como una conversión, un formato de conversión, porque como las calificaciones varían de país a país, y esta, como te digo, era de 1 a 7, pues no había problema porque iba a hacerla al 100%, pero igual sí tuve que hacer ellos hicieron un formato de conversión, no, pero fue algo interno, ya al momento de mostrar la calificación allá. Y de igual manera, la Universidad Católica envió la calificación al programa de internacionalización pues, de la facultad, pues para que fuera algo creíble, pero como te digo, yo también me traje mi soporte en escrito. Súper. Una pregunta, ¿por qué decidir hacer este periodo de tiempo? Además que tú me dices que era invierno en Chile, ¿por qué julio y agosto? Si de pronto tu internado finalizaba en noviembre, ¿por En qué no noviembre. octubre, noviembre, por ejemplo? Bueno, eso tenía un trasfondo muy importante, y es que yo traté como de organizarme en mi mapa mental de cuáles eran las rotaciones a las que les iba a dar un poco de prioridad, y las que necesitaba tener más frescas para el momento de salir al rural, bueno, a trabajar o a graduarme, lo que iba a hacer. Entonces, en el internado rotatorio pude ver 1 mes de urología, y en junio en el H1 pude ver otro mes. Entonces ya digamos que traté de juntar, para que me quedaran 3 meses seguidos de urología H1 y 2 de Chile. Entonces los uní y los combiné para que me quedaran en los primeros 3 meses del internado especial. Y los segundos
la segunda parte del internado especial con unas rotaciones que yo elegí que consideraba en ese momento que eran muy importantes para salir a trabajar como médico general, básicamente en urgencias. Entonces, esas las dejé para el final. Fue por esa razón. Perfecto. Y lo otro porque quería conocer el invierno y traté de buscarlo en esa época. Me di cuenta que el invierno es muy duro. Entonces, a que lo tengan en cuenta. Sí, 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 muchas gracias. Y hay una cosa importante, María Paula, para los demás asistentes también, y es que noten que cuando ella llega, hablemos hipotéticamente el 1 de septiembre de 2018, iniciamos, ella continúa con sus actividades académicas, pero el proceso de homologación toma un tiempo administrativamente hablando. Si ella hubiese hecho eso en octubre, noviembre, probablemente si inicia trámites de grado, no hubiéramos alcanzado a completar la homologación, no se alcanza a cerrar su historia académica en el CIA, por ende no se gradúa en ese punto, sino para la siguiente cohorte. Entonces, si ustedes están pensando en hacer algo muy parecido a lo que está haciendo María Paula, la recomendación es que lo hagan al inicio del internado para que ya en Colombia sigan haciendo las demás actividades, las demás rotaciones, y ese tiempo nos ayuda también a ir haciendo el proceso de homologación y que ustedes no se atrasen. Muy bien. María Paula, ha sido una experiencia muy, muy chévere, muy interesante. Muchas gracias por compartirla. Quiero resaltar eso, que eso es muy importante, y es que todo tiene una razón, todo está muy bien pensado. Tú hablaste al inicio de la charla de los escenarios, y eso me parece clave para hacer un proceso de movilidad exitoso. Y mira, tú iniciaste un año antes pensando, iniciaste toda la parte de correos y bueno, las cosas se fueron dando y ya cuando se dio el proceso de movilidad, pues muchas cosas tú ya las tenías en tu mapa mental, entonces sabías cómo actuar, hacer investigación, rotar y demás, pues me quito el sombrero, muy, muy Y chévere tu viajar, experiencia. y viajar. Y viajar y conocer y dejar las puertas abiertas, entre otras. Tengo una última pregunta para cerrar esta fase y ya pasamos a las preguntas de las personas que nos acompañen. Y es, tú ahorita estás en tu en tu primer año de residencia de urología. Eh, ¿Tiene algo que ver de pronto que tú ya habías visto como que tu área de interés era esa y querías aprovechar la movilidad como para ver cómo se manejaba eso por fuera del país o no se relaciona en lo absoluto? Sí, claro, digamos que apenas pasé por noveno semestre, que es el momento en el que uno ve la parte quirúrgica de la carrera, empecé a notar que mi interés estaba en urología y casi que con seguridad yo metía las manos al fuego que era por ahí, que era por ahí. Entonces empecé a planear el internado especial y el rotatorio y todo, como te lo expliqué, para poder ver los máximos de meses posibles en urología, porque iba a encaminarme, digamos que para un futuro hacer la especialidad en urología. Entonces, el hecho de haber hecho los distintos internados, tanto el de Chile como los de acá, en urología, sí me facilitó sentar más que conocimiento y de pronto habilidades que uno pueda lograr, estar un poco más seguro y tener más claridad de lo que pues quería. Eso fue algo muy, muy importante, influyó bastante. Perfecto. Bueno, María Paula, muchísimas gracias. Ha sido un testimonio muy enriquecedor, muy motivante y bueno, quisiera pasar entonces en esta etapa a las preguntas del público. Les voy a pedir a los asistentes que si desean hacer una pregunta levanten la mano, pero la primera pregunta te la voy a formular. No la escribí que viene en el chat. ¿Cómo fue el proceso para hablar con la universidad en Chile y la aceptación? Ok, listo. Entonces, como mencioné al inicio, ya busqué puntualmente cuáles eran, fue algo, lo hice yo completamente solita, busqué cuáles eran los correos donde podía enviar a la facultad de medicina de allá y que me fueran guiando hacia cuál departamento, cuál era el correo donde ya tenía que llegar mi solicitud puntualmente. Entonces fue a través de correos inicialmente, como empezando a tocar las puertas después de ver que sí teníamos un convenio con entre la Universidad Católica y la Universidad Nacional y empecé a buscar ya actualmente con el departamento. Entonces
no fue algo con la Oficina de Relaciones Internacionales de allá al inicio, sino que la pregunta mía fue inicialmente hacia el departamento, si ellos estaban recibiendo internos como pasantes que fueran internacionales. Entonces, digamos que eso es algo, ahí tienes que hacer el contacto directo con las personas que te van a recibir. Yo no conocía a nadie, no era un amigo de alguien, no, simplemente fue a través de correos. Perfecto, súper. Bueno, muy bien. Ese es un mecanismo sin desmeritar de pronto que conocí ya a María Paula, entonces María Paula de pronto me puede ayudar con los contactos, eso también funciona con otros compañeros que hayan hecho movilidad, así como preguntarle a profesores, que en este caso si me interesa urología, pues le pregunto a mi profe que, o al doctor que maneja esa área de conocimiento, que me pueda indicar qué institución o si me puede referenciar con algún colega. Déjame, yo reviso si hay más preguntas en sala. Mientras les voy contando que la información de contacto del programa de internacionalización es la que ustedes ven. Si están interesados en realizar algún tipo de movilidad, tienen preguntas respecto a todo esto que hemos hablado la noche de hoy o relacionadas con movilidad, convenios, con el correo electrónico que aparece allí, pues podremos entrar en contacto. No creo que no hay más preguntas de los Sí. asistentes, María Paula. Vale, si quieres te regresas a la página, a la inicial, donde estaba anotado mi correo electrónico por si de pronto alguna persona lo necesita o lo quiere tener. Claro que sí. Eh, y pues cualquier pregunta estaré atenta para responderles. Es una experiencia muy interesante. Pienso que las cosas positivas siempre superan a los otros factores que se puedan ir presentando en el antes y en el durante. Siempre las cosas positivas van a ser mucho, mucho más que las otras que se puedan ir presentando a lo largo. Que uno no está exento, pero es una oportunidad. Pienso que la Nacional es un centro educativo donde podemos hacer prácticamente todo lo que esté en nuestra mente y lo que no esté en nuestra mente. Entonces hay que aprovechar esos espacios, hay que aprovechar esos convenios de la universidad, hay que tocar puertas. Recuerdo que en ese momento había también apoyos económicos para estas pasantías, pero requería otros pormenores en el tema de investigación, bueno, pero también se puede, ¿no? En ese momento se podía. Es cuestión de ir buscando y tenerlo en mente. Vale, María Paula, muchas gracias. Sí, de hecho, te iba a preguntar eso para cerrar, pero creo que ya nos los contaste y es cuáles son esas recomendaciones. Y sí quisiera resaltar eso en tu experiencia, ¿no? Porque gracias a la planeación, al planteamiento de escenarios y todo lo demás, eh, mira, rotaste en 3 áreas, actividades de investigación, conociste Chile y hasta tuviste una mala experiencia con el esguince y todo en un periodo comprimido de 2 meses. Entonces, hay muchas veces las solicitudes de movilidad son 3, 4 meses, pues imagínate, si en 2 meses tú alcanzaste a vivir todo esto, bien vivido en 4 o 6 meses, hay muchas más experiencias allí que se pueden potenciar. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente por tu participación en este conversatorio. Ha sido muy interesante nuestro encuentro en la noche de hoy. Invitamos a los asistentes, vamos a publicar esta cuestión en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina y por favor estén atentos, en unas 2 semanas estaremos haciendo otro conversatorio sobre actividades de investigación en una universidad estadounidense, entonces para que por favor no se la pierdan. Buenas noches para todos, María Paula, muchas gracias por asistir y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Buenas noches. Gracias por la invitación, que estén muy bien, hasta luego. Hasta Gracias. luego.